Y si lo único que se interpone entre tú y la vida que sueñas es tu propia mente, este audiolibro es tu mapa para romper los límites mentales, reconfigurar tu realidad y despertar un crecimiento imparable. Tu yo futuro te está llamando. ¿Responderás? Introducción. Hay un momento, a menudo sutil, a menudo silencioso, en que algo dentro de ti comienza a anhelar más, no más en el sentido material, no el tipo de más que grita pidiendo atención o validación, sino un más profundo y rico, un saber que te susurra entre el ruido de tus días, durante la quietud de las mañanas o en el inquieto silencio de tus noches. Es un saber que dices, esto no es todo lo que soy, es un anhelo no solo de cambio, sino de transformación, una atracción hacia el crecimiento tan real que casi se siente como un duelo. Si alguna vez te has sentado solo y te has preguntado por qué tu progreso se siente estancado a pesar de todo tu esfuerzo, si has cuestionado en silencio si estás destinado a algo más grande y simplemente no sabes cómo desbloquearlo, este audiolibro fue hecho para ti. Este viaje no se trata de arreglar lo que está roto, porque no estás roto. Se trata de recordar lo que ha sido enterrado, olvidado o condicionado fuera de ti, y de reconstruir tu mentalidad de una manera que se alinee con tu máximo potencial. Bienvenido a Cambia tu mentalidad, cambia tu vida, la psicología del crecimiento. Antes de sumergirnos en este viaje, si estás listo para despertar tu poder interior, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, la Biblioteca de la Sabiduría, y activa las notificaciones para no perderte esta transformación. Esto no es solo otra pieza motivacional para animarte durante unos días antes de que vuelvas a caer en viejos patrones. Esto es un proceso, un espejo, un profundo viaje guiado por el alma hacia la mecánica interna de cómo pensamos, por qué nos estancamos y qué se necesita realmente para crecer. No en la superficie, sino en el nivel que realmente sostiene el cambio. Vas a entrar en un espacio de claridad, honestidad y autoconciencia radical. No solo vas a entender la ciencia del cambio, vas a sentirla, respirarla y vivirla. Este audiolibro se basa en una verdad fundamental: la vida que quieres está esperando al otro lado de la mentalidad en la que aún no has entrado. Todo lo que deseas, tu paz, tu poder, tu propósito existe justo más allá de los límites de la identidad que te han condicionado a creer que eres tú. Y en este espacio, vamos a abrir esa identidad de par en par y a reconstruirla con intención. Al final de este audiolibro, no serás la misma persona que lo empezó. Eso no es palabrería de marketing, es una promesa. Si te comprometes, ¿por qué? Esta experiencia no es pasiva, no se trata de consumir contenido, se trata de participar en un cambio interno real. A través de este viaje, aprenderás cómo se formaron tus creencias subconscientes, cómo han dirigido tu vida sin que te dieras cuenta y cómo reconfigurarlas para el empoderamiento. Entenderás la base neurológica de los hábitos, la resistencia, el autosabotaje y los bloqueos emocionales, y, lo que es más importante, cómo superarlos con claridad y compasión. Dejarás de tratar tus detonantes como defectos y empezarás a verlos como portales. Aprenderás a autorregularte emocionalmente en lugar de caer en espirales, y comenzarás a reconstruir tu narrativa interna, la que te cuentas a ti mismo cuando nadie está cerca, en algo que finalmente apoye la vida que quieres crear. Para aprovechar al máximo esta experiencia, necesitas saber una cosa: cómo escuchas importa. La transformación no proviene de escuchar mientras estás distraído, de buscar rápidamente la siguiente gran idea o de apresurarte a través de los capítulos como si fuera una lista de tareas. Este es un espacio sagrado para reducir la velocidad, para sentir, para conectar contigo mismo a un nivel que la vida cotidiana rara vez permite. Eso significa darte permiso para hacer una pausa cuando algo te impacte,
reflexionar cuando una idea resuene, escribir cuando una verdad salga a la superficie. Hay momentos en este audiolibro diseñados exactamente para eso: pausas, ejercicios de respiración, ejercicios cortos, sugerencias para escribir en un diario. Por favor, no te los saltes. El crecimiento no vive en la información, vive en la integración. Ya sabes mucho, probablemente has leído más que suficiente, pero lo que hará que este viaje sea diferente es cuán profundamente te involucres con lo que sientes, no solo con lo que escuchas. Antes de sumergirnos más, orientémonos con la base de todo este proceso, la psicología del crecimiento. Los seres humanos estamos programados para evolucionar, pero también estamos programados para resistir el cambio. En el núcleo de cada lugar estancado en tu vida hay un bucle psicológico, un patrón que tu mente repite, no porque te sirva, sino porque se siente familiar. Tu sistema nervioso está calibrado para lo que conoce, no para lo que necesita. Así que incluso si algo es doloroso, disfuncional o limitante, si es familiar, tu cerebro se aferrará a ello. Eso no es debilidad, es biología. Pero una vez que te das cuenta de ese mecanismo, ya no eres impotente ante él. Puedes aprender a anularlo. Puedes enseñarle a tu cerebro, a tu cuerpo y a tus creencias a orientarse en torno a nuevas verdades emocionales. Eso es lo que la neuroplasticidad hace posible. Tu cerebro no deja de cambiar a los 25 años. Cambia mientras le des una razón para hacerlo. Este audiolibro es tu razón. Hablemos de lo que realmente mantiene a la mayoría de la gente estancada. No es la falta de inteligencia, talento o ambición. Tampoco es la pereza o la procrastinación. Es la resistencia interna no resuelta. El miedo profundamente arraigado de que si creces, perderás amor, seguridad o control. Es la programación subconsciente de la infancia, los traumas pasados, las creencias heredadas y el condicionamiento social. Son los contratos psicológicos invisibles que hiciste contigo mismo para mantenerte pequeño, para no ser rechazado, herido o abrumado. Y aquí está la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha. No necesitas esforzarte para salir de eso, necesitas sanar para superarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir por debajo de la superficie del rendimiento, más allá de los trucos de productividad, y hacia la verdadera infraestructura emocional del crecimiento, porque la verdadera transformación no se trata de convertirte en otra persona, se trata de convertirte plenamente en ti mismo, sin disculpas y con intención. Cada capítulo de este audiolibro está diseñado para llevarte más profundo en las capas de tu propia psicología. Exploraremos la autoconciencia, la formación de la identidad, los sistemas de creencias, la regulación emocional, la respuesta al trauma, los patrones de comportamiento, la toma de decisiones, la formación de hábitos, la dinámica de las relaciones y el poder personal. No solo aprenderás cómo cambiar, aprenderás por qué aún no lo has hecho. Y esa es la pieza más importante. Cuando entiendes las raíces emocionales de tu resistencia, cuando dejas de demonizar tus mecanismos de defensa y comienzas a decodificarlos, todo comienza a cambiar. Dejas de forzar el cambio desde un lugar de vergüenza y comienzas a invitar al crecimiento desde un lugar de claridad profunda y amorosa. Así es como creas una vida que no solo se ve bien por fuera, sino que se siente bien por dentro. Hay algo poderoso en escuchar palabras que te recuerdan quién eres debajo de todo el ruido. A medida que avanzas en este audiolibro, escucharás cosas que removerán algo en ti, viejas verdades que has olvidado, nuevas verdades que nunca has escuchado y verdades sagradas que siempre has sabido en el fondo, pero en las que nunca has confiado plenamente. Deja que esas palabras entren, deja que respiren en tu sistema nervioso, deja que interrumpan tus patrones, porque a veces, el cambio más pequeño en la perspectiva puede crear el mayor cambio de dirección.
Un pensamiento puede cambiar tu día, una creencia puede cambiar tu vida, una decisión de inclinarse hacia el crecimiento, incluso cuando es incómodo, puede alterar todo tu camino. Este viaje es una invitación a tomar esa decisión una y otra vez, con coraje, suavidad y presencia. Y si en algún momento te sientes abrumado, dudoso o asustado, está bien. En realidad, es una señal de que estás en el camino correcto. El crecimiento se siente desconocido porque lo es. Te estás moviendo hacia una versión de ti mismo que aún no existe. Y eso siempre se sentirá un poco inestable. Pero no estás solo. Estaré aquí contigo, voz a voz, capítulo por capítulo, guiándote a través del terreno mental de la transformación. No tienes que ser perfecto. No tienes que saber exactamente a dónde vas. Solo tienes que estar dispuesto a comenzar. Así que si estás listo, no para una solución rápida, sino para un cambio real, entonces comencemos. No con presión, no con rendimiento, sino con presencia. Este es el comienzo de algo honesto, algo poderoso, algo profunda y hermosamente tuyo. Bienvenido al viaje de recordar, reclamar y reconstruir la relación más importante que jamás tendrás, la que tienes con tu propia mente. Capítulo 1. Comprendiendo la mentalidad. Hay momentos en la vida que se sienten como terremotos silenciosos, cambios sutiles, casi imperceptibles, que lo cambian todo. Puede que no los notes de inmediato, pero sus efectos resuenan a través de tus días, tus decisiones, tu dirección. Puedes tropezar con ellos mientras conduces solo en silencio, durante una noche de insomnio llena de reflexión, o mientras escuchas una historia que inesperadamente abre algo en ti. Quizás este momento, aquí y ahora, sea uno de esos. Porque si has llegado a este libro con incluso la más pequeña chispa de curiosidad, el más mínimo susurro de que tu vida podría verse diferente, sentirse más plena o extenderse más allá de lo que lo hace hoy, entonces ya has comenzado a cambiar. Y aquí está la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha con suficiente claridad. El poder de remodelar tu realidad no comienza con una acción dramática, una revisión de vida o un golpe de genialidad repentino. Comienza silenciosamente, internamente, con la fuerza más subestimada pero transformadora que posees, tu mentalidad. Tu mentalidad no es una palabra de moda motivacional. No se trata de pensamiento positivo o de recitar citas inspiradoras frente al espejo cada mañana. En su esencia, tu mentalidad es el plano interno que determina cómo interpretas las experiencias, respondes a los desafíos, percibes el fracaso y crees en el crecimiento. Es la lente a través de la cual ves tu mundo y a ti mismo. Y como cualquier lente, puede estar sucia o clara, estrecha o ancha, estancada o en evolución. Y lo más importante, no está cableada, no está tallada en piedra. Tu mentalidad es fluida, moldeable, un ecosistema interno que tú, y solo tú, puedes elegir cultivar. Comprender la naturaleza de la mentalidad es el primer paso para cambiarla, y para entenderla, debemos explorar dos marcos psicológicos fundamentales: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Los términos mentalidad fija y de crecimiento fueron popularizados por la doctora Carol Dweck, una psicóloga de Stanford, cuya investigación cambió la forma en que entendemos la motivación, el aprendizaje y el éxito. Pero estos no son solo conceptos académicos, aparecen en tu vida cotidiana con más frecuencia de lo que piensas. Una mentalidad fija, en pocas palabras, es la creencia de que tus rasgos, tu inteligencia, talentos, personalidad o capacidad para crecer son esencialmente estáticos. Las personas con mentalidades fijas creen que o lo tienes o no lo tienes. Si luchan con una tarea, lo ven como una prueba de insuficiencia. Si fracasan, se sienten expuestos. A menudo evitan los desafíos,
se resisten a la retroalimentación y se refugian en zonas de confort, porque cualquier cosa que no sea un éxito instantáneo se percibe como una amenaza para su valía, y como el fracaso se siente final, a menudo se conforman, convenciéndose de que ciertas puertas nunca estuvieron destinadas a abrirse para ellos en primer lugar. En contraste, una mentalidad de crecimiento es la creencia de que tus habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo, el aprendizaje y la resiliencia. Una persona con una mentalidad de crecimiento no niega las dificultades ni pretende que todo es posible con un optimismo ciego. En cambio, abordan los desafíos como oportunidades. Entienden que el fracaso no es un veredicto, sino un maestro. Buscan retroalimentación no porque se sienta bien, sino porque los agudiza. Y lo más importante, separan su identidad de su rendimiento. Saben que quienes son hoy no es el límite de quienes pueden llegar a ser. La diferencia entre estas dos mentalidades puede parecer filosófica, pero en la práctica, las implicaciones son enormes. Moldean cómo criamos a nuestros hijos, lideramos, amamos, aprendemos, tomamos riesgos y nos recuperamos del fracaso. Tu mentalidad no solo afecta a tus resultados, define tu viaje. Es importante hacer una pausa aquí y desmontar una idea errónea común. Nadie tiene una mentalidad puramente fija o puramente de crecimiento. Estas mentalidades no son etiquetas permanentes, sino patrones, hábitos mentales que aparecen en diferentes contextos. Puedes tener una mentalidad de crecimiento sobre las relaciones, creyendo que pueden evolucionar con esfuerzo y comunicación, pero una mentalidad fija sobre el dinero, convencido de que tu situación financiera no puede mejorar. Puedes estar abierto a la retroalimentación en tu vida creativa, pero a la defensiva en tu vida profesional. El objetivo no es etiquetarte, sino observarte. ¿Dónde te contraes? ¿Dónde te expandes? Tomar conciencia de estas tendencias es el comienzo de la transformación. El crecimiento comienza en el momento en que te vuelves curioso sobre tu propia programación mental. Pongamos un ejemplo real. Imagina a alguien llamada Maya. Maya siempre se ha considerado mala en matemáticas. Esa identidad se consolidó en la escuela secundaria cuando suspendió un par de exámenes y escuchó a un profesor mencionar casualmente a un colega: ella es más del tipo creativo. Sin darse cuenta, Maya interiorizó esa creencia a lo largo de los años. Cada vez que se encontraba con una tarea relacionada con las matemáticas, presupuestos, análisis de datos, cualquier cosa que involucrara números, se bloqueaba, la evitaba o la delegaba. Esa creencia afectó su confianza, redujo sus oportunidades laborales e incluso impactó su autoestima, no porque le faltara la capacidad de mejorar, sino porque ya había decidido que era imposible. Su mentalidad fija construyó un muro alrededor de esa parte de su potencial y cerró la puerta. Ahora imagina que Maya descubre el concepto de la mentalidad de crecimiento por primera vez. Considera que su identidad de mala en matemáticas no es una sentencia de por vida, sino una historia, una que se ha estado contando a sí misma durante años. Comienza a explorar el tema en formas pequeñas y manejables, tal vez usando una aplicación para practicar o viendo tutoriales que enmarcan el aprendizaje como un proceso, no como una actuación. Con el tiempo, comete errores, lucha, pero no se retira. Con cada pequeño avance, la vieja narrativa afloja su control. No se transforma mágicamente de la noche a la mañana, pero está creciendo. Y como su mentalidad ha cambiado, también lo ha hecho su realidad. Esta no es solo la historia de Maya, es la tuya. En algún lugar de tu vida, hay una creencia que has confundido con la verdad, una historia que has aceptado como inmutable. Podría ser sobre tu inteligencia, tus relaciones, tu carrera, tu valía, tu capacidad para sanar. Puede que ni siquiera seas consciente de ello.
Así de poderosas y sutiles pueden ser las mentalidades fijas. Se disfrazan de hechos, pero los hechos son universales, las creencias son personales, y las creencias pueden reprogramarse. El primer paso es identificar dónde viven. Para hacerlo, pregunta, ¿en qué área de mi vida me siento más estancado, frustrado o derrotado? ¿Qué patrones se repiten allí? ¿Qué suposiciones tengo sobre mí mismo en ese espacio? Y, lo más revelador de todo, ¿qué creo que es posible para mí en esa área? Las respuestas te dirán más de lo que esperas. Nuestras mentalidades no aparecen de la nada, se moldean con el tiempo a través de la experiencia, por la familia, la cultura, la educación, el trauma y la repetición. A menudo, heredamos nuestras mentalidades de nuestro entorno sin darnos cuenta. Un niño criado por padres perfeccionistas puede absorber el mensaje de que los errores son inaceptables, lo que lleva al miedo al fracaso y a una dependencia excesiva de la validación externa. Alguien que crece en un entorno donde se burlan de la vulnerabilidad puede desarrollar una mentalidad que asocie la apertura con la debilidad. Estas primeras impresiones se convierten en vías neuronales, modos de pensamiento predeterminados, que se repiten hasta que son desafiados, pero el desafío no surge de forma natural. Debe elegirse, y esa elección comienza con la conciencia. La neurociencia ahora respalda lo que los filósofos y maestros espirituales han dicho durante siglos. Podemos cambiar nuestras mentes. Literalmente, el cerebro no es fijo, es plástico, adaptable, reconfigurándose a través de pensamientos, acciones y experiencias repetidas. Esto significa que cuanto más practiques el pensamiento orientado al crecimiento, más natural se volverá. Es como fortalecer un músculo. Al principio se siente antinatural, incluso puede sentirse falso, pero con un uso constante, se convierte en parte de tu reflejo cognitivo. El desafío es que la mayoría de la gente nunca se da el tiempo o el espacio suficiente para hacer el cambio. Meten el pie en el cambio, esperan resultados instantáneos y se retiran a la primera señal de incomodidad. Pero el crecimiento no se supone que se sienta seguro, se supone que se sienta diferente. Así es como sabes que lo estás haciendo bien. Volvamos a ti ahora mismo. Quiero que consideres un momento específico, reciente o lejano, en el que te rendiste en algo porque se sentía demasiado difícil, demasiado ajeno o demasiado. Ahora pregúntate, ¿fue la tarea lo que te derrotó? ¿O tu creencia sobre tu capacidad para superarla? ¿Era realmente tu límite? ¿O una barrera mental que aún no sabías cómo cruzar? Y si lo único que necesita cambiar no es el mundo que te rodea, sino la forma en que ves tu lugar en él, ese cambio por sí solo puede crear un efecto dominó que toque cada rincón de tu vida. Porque una vez que dejas de ver la lucha como una prueba de insuficiencia y comienzas a verla como parte del camino, obtienes acceso a una nueva dimensión de autoconfianza. Un cambio de mentalidad no se trata de pretender que todo está bien, se trata de darte cuenta de que incluso cuando no lo está, todavía tienes agencia, todavía tienes poder, todavía tienes elección, y esa elección puede comenzar tan pequeña como replantear un pensamiento. En lugar de soy terrible en esto, dices, esto es nuevo para mí y estoy aprendiendo. En lugar de siempre arruino esto, intentas, esta vez estoy prestando atención a lo que es diferente. Estos pueden parecer diferencias sutiles, pero los cambios sutiles en el lenguaje crean cambios sísmicos en la percepción, y la percepción es lo que define tu mundo. Así que aquí es donde aterrizamos por ahora. Tu mentalidad no es tu personalidad, no es tu destino, es un patrón, y los patrones pueden cambiarse intencionalmente, gradualmente y poderosamente. Este capítulo no se trata de resolver todo, se trata de iluminar el motor que impulsa tu comportamiento para que puedas comenzar a dirigir tu propio rumbo. Se trata
de mirar tu vida a través de una lente diferente, notar lo que ha sido automático y decidir que merece una segunda mirada. Porque cuando comienzas a cuestionar las creencias que te sostienen, comienzas a reclamar la vida que te está esperando. El cambio no comienza en la acción, comienza en el pensamiento, y los cambios más profundos comienzan con la tranquila comprensión de que tal vez, solo tal vez, eres capaz de más de lo que te has permitido creer. Capítulo 2. La formación de sistemas de creencias. Los arquitectos invisibles de tu realidad. Todos caminamos con historias en la cabeza, historias sobre quiénes somos, de qué somos capaces, que nos permitirá o no el mundo. Pero la mayoría de nosotros nunca nos detenemos a cuestionar de dónde vienen esas historias. Las aceptamos como verdad porque se tejieron en nuestros pensamientos tan temprano, tan sutilmente, que rara vez nos damos cuenta de que están ahí. Son como el papel tapiz en el dormitorio de la infancia. Crecimos rodeados de ellas, y ahora se han vuelto tan familiares que ya ni siquiera las vemos. Pero moldean todo, cada decisión que tomas, cada miedo que tienes, cada sueño que reprimes o persigues, cada relación que mantienes o dejas. Todo se filtra a través de la lente de tu sistema de creencias, y si vamos a cambiar tu mente y cambiar tu vida, tenemos que volver al principio. Tenemos que entender quién plantó esas creencias, cómo crecieron y por qué han sido tan difíciles de arrancar. Permíteme ser claro, los sistemas de creencias no son solo ideas espirituales o filosóficas, son marcos mentales, narrativas profundamente arraigadas que llevamos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo en general. Se forman temprano, a menudo antes de que hayamos desarrollado la capacidad de analizar críticamente o cuestionar lo que estamos absorbiendo. Para cuando tenemos 7 años, nuestra mente subconsciente ya ha absorbido la mayoría de los mensajes centrales que darán forma a nuestra autoimagen y visión del mundo durante las próximas décadas. Piensa en eso, antes de que siquiera tuviéramos voz en quienes queríamos ser. Las palabras, el tono, la energía y las limitaciones de otra persona ya habían comenzado a escribir nuestro diálogo interno. Eso no significa que estemos condenados a vivir según esos primeros guiones para siempre, pero sí significa que si queremos reescribir nuestras vidas, tenemos que descubrir de dónde vinieron los borradores antiguos. Nuestros sistemas de creencias no solo se enseñan, se modelan. De niños, aprendemos menos de lo que los adultos nos dicen y más de lo que nos muestran consistentemente. Un padre que dice, puedes ser lo que quieras, pero se queja constantemente de su propio trabajo, refuerza la creencia de que los sueños son un lujo, no una realidad. Un maestro que elogia la inteligencia pero se burla de los errores puede enseñar involuntariamente que el valor está ligado a la perfección. Un cuidador que retira el afecto durante los momentos emocionales enseña que la vulnerabilidad no es segura. Estos mensajes no llegan todos a la vez, se acumulan como polvo en un espejo, nublando gradualmente nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos con claridad con el tiempo. Forman la arquitectura de nuestra programación subconsciente. Permíteme compartir una historia. Un hombre llamado Jordán creció en un hogar donde el dinero siempre era escaso. Sus padres peleaban por ello, constantemente. El mensaje que escuchó una y otra vez no fue solo que el dinero era escaso, sino que querer dinero era egoísta. Su padre a menudo criticaba a las personas ricas, llamándolas codiciosas, deshonestas o desconectadas. Jordán no cuestionó estas narrativas. ¿Por qué lo haría? De niño, las absorbió como oxígeno. Avancemos rápidamente a la edad adulta y Jordán se encuentra estancado. No importa cuánto trabaje, sabotea las oportunidades financieras, cobra menos por sus servicios, evita invertir y se siente incómodo cuando otros hablan de riqueza. No es que no quiera seguridad financiera,
es que su sistema de creencias le dice que tener más significa convertirse en alguien que no quiere ser. Hasta que Jordán no se dé cuenta de esta creencia oculta, ninguna cantidad de ambición o esfuerzo se mantendrá. Su mundo interior está en guerra con sus metas exteriores. Así de poderosos son los sistemas de creencias. Operan por debajo de nuestra conciencia, pero dictan las reglas de nuestra vida. Puedes tener las mejores intenciones, los sueños más grandes, el plan más detallado, pero si tus creencias están desalineadas, te encontrarás dando vueltas a las mismas montañas una y otra vez. Pensarás que estás procrastinando, que eres perezoso o que tienes mala suerte, cuando en realidad estás siendo gobernado por un software obsoleto. Y aquí está la parte más peligrosa: los sistemas de creencias no necesitan ser ciertos para ser efectivos. Solo necesitan ser familiares. Tu cerebro prefiere lo conocido a lo desconocido, incluso si lo conocido es doloroso o limitante. Por eso, la gente se queda en relaciones tóxicas, trabajos que odian, hábitos que los agotan. La familiaridad crea una falsa sensación de seguridad, pero la seguridad no es lo mismo que la libertad, y la familiaridad no es lo mismo que la verdad. Para cambiar tus sistemas de creencias, primero debes tomar conciencia de ellos. Eso comienza con la curiosidad, no con la crítica. Pregúntate, ¿cuáles son los patrones recurrentes en mi vida? ¿Dónde me siento estancado sin importar lo que intente? ¿Qué emociones surgen cuando imagino tener más éxito, más amor, más libertad? A menudo, la respuesta no está en la superficie, está enterrada en las respuestas emocionales que has aprendido a normalizar. Por ejemplo, si el pensamiento de éxito trae ansiedad, puede estar ligado a una vieja creencia de que el éxito equivale a presión o pérdida de libertad. Si el amor profundo te hace querer alejarte, podría estar ligado a la creencia de que la intimidad conduce al abandono. Estas creencias no te hacen estar roto, te hacen ser humano. Se formaron como mecanismos de protección, pero la protección ya no es el objetivo, el crecimiento lo es. Vayamos más profundo. Los sistemas de creencias a menudo se forman en respuesta a experiencias emocionales, especialmente aquellas que fueron repetidas o traumáticas. Si te decían constantemente que eras demasiado sensible, es posible que hayas desarrollado la creencia de que las emociones son un lastre. Si tus esfuerzos rara vez se reconocían, puedes creer que nada de lo que haces es suficiente. Estas no son solo ideas, son huellas emocionales. Viven en tu sistema nervioso. Por eso no puedes simplemente pensar para salir de ellas. Tienes que sentir para superarlas. Tienes que ser honesto sobre los momentos que te moldearon, las palabras que te hirieron, los silencios que gritaron, las expectativas que absorbiste como mandamientos. Esto no se trata de culpar a los demás. Se trata de reclamar la narrativa, porque lo que te hicieron puede no haber sido tu culpa, pero sanarlo es tu responsabilidad. Quizás te preguntes si los sistemas de creencias están tan arraigados como empezamos a cambiarlos. El primer paso es la conciencia. No puedes cambiar lo que no ves. El segundo paso es decir la verdad. Una vez que hayas identificado una vieja creencia, desafíala. ¿Quién me dio esta creencia? ¿Qué evidencia he reunido para apoyarla? Y, lo que es más importante, ¿esta creencia todavía me sirve? A veces, solo iluminar una creencia es suficiente para aflojar su control, pero a menudo necesitarás reemplazarla activamente por algo nuevo, algo verdadero. Esto requiere repetición, compromiso emocional y tiempo, pero recuerda, las creencias no se formaron en un día, se instalaron a través de años de repetición. No necesitas apresurar el proceso, solo necesitas comenzar. Quiero invitarte a crear lo que llamo un inventario de creencias. Elige un área de tu vida donde sientas resistencia, relaciones, salud, dinero,
confianza, y escribe cada creencia que tengas en ese dominio. No filtres ni juzgues, solo déjala salir. Luego, al lado de cada una, pregunta, ¿esta creencia es empoderadora o limitante? ¿De dónde vino? ¿Qué creencia preferiría tener en su lugar? Este ejercicio es poderoso no porque cambie todo al instante, sino porque te obliga a tomar conciencia de lo que ha sido inconsciente, y la conciencia es el primer paso para el cambio. A medida que cerramos esta parte del capítulo, quiero que recuerdes esto: tus creencias no son hechos, no son mandatos, no son tu destino, son historias, y las historias se pueden reescribir. Se te permite superarlas, se te permite cuestionarlas, se te permite construir una nueva base interna, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, creencia por creencia, y no tienes que hacerlo perfectamente, solo tienes que hacerlo intencionalmente, porque cada vez que eliges una nueva creencia, por pequeña que sea, le estás diciendo a tu mente, a tu cuerpo y a tu vida: estoy listo para algo diferente, estoy listo para algo más. Capítulo 3. El poder de la autoconciencia. El espejo que has estado evitando. Hay una razón por la que tantos de nosotros evitamos mirar demasiado profundamente dentro de nosotros mismos. No es porque seamos perezosos o desinteresados, es porque, en el fondo, sabemos lo que podríamos encontrar. Tememos descubrir algo que no podamos dejar de ver, los errores que no hemos asumido, las verdades que hemos enterrado, los sueños que hemos postergado, los hábitos que hemos dejado sin control. Tememos darnos cuenta de que la vida que estamos viviendo es más pequeña que la que somos capaces de crear. Y, sin embargo, paradójicamente, ese miedo es precisamente lo que nos impide cambiar. Nos convence de mantenernos ocupados, distraídos, reactivos. Nos dice que estamos demasiado cansados, demasiado abrumados, demasiado tarde en el juego para hacer una pausa y reflexionar. Pero aquí está la verdad: sin autoconciencia, el crecimiento real es imposible. Puedes leer todos los libros de autoayuda, escuchar todos los podcasts, inscribirte en todos los cursos y seguir dando vueltas en círculos si no has hecho el trabajo valiente y necesario de conocerte a ti mismo. La autoconciencia no es un lujo, es la base de la transformación. Es el espejo que no miente y la llave que lo desbloquea todo. Empecemos por lo que realmente es la autoconciencia y lo que no es. No se trata de analizarte obsesivamente, de desmenuzar cada movimiento o de vivir en tu cabeza. La verdadera autoconciencia es más profunda, más tranquila y más compasiva. Es la capacidad de presenciar tus pensamientos, emociones, comportamientos y patrones sin ser engullido por ellos. Es ser capaz de nombrar lo que sientes, entender de dónde vino y elegir cómo responder en lugar de reaccionar en piloto automático. Se trata de convertirte en un participante activo en tu propio mundo interno, no solo en un observador pasivo arrastrado por él. La mayoría de la gente cree que es autoconsciente porque conoce sus rasgos de personalidad o ha hecho algo de terapia, pero la verdadera autoconciencia va más allá de la perspicacia intelectual. No se trata de lo que sabes, se trata de lo que notas, especialmente en los momentos que te desafían o te provocan. Es notar cuando te cierras en una conversación, es captar la opresión en tu pecho antes de gritarle a alguien. Es reconocer que lo que estás juzgando en otra persona es en realidad un espejo de algo no resuelto en ti. Piensa en la autoconciencia como la alfabetización emocional. Así como tuviste que aprender a leer y escribir, tienes que aprender a entender y navegar tu mundo interior. Y así como la alfabetización abre tu capacidad para aprender, comunicarte y expandirte, la autoconciencia abre tu capacidad para crecer, conectar y evolucionar. Te da acceso a las capas más profundas debajo de tus acciones. Sin ella, solo estás gestionando los síntomas, persiguiendo nuevos hábitos,
metas o soluciones sin abordar la causa raíz. Pero cuando cultivas la autoconciencia, comienzas a ver la mecánica real de tu vida. Entiendes por qué sigues atrayendo al mismo tipo de personas, por qué te pones a la defensiva durante la retroalimentación, por qué saboteas el éxito justo antes de alcanzarlo. Ves cómo tu pasado está moldeando tu presente, y una vez que lo ves, finalmente puedes cambiarlo. Pero aquí está el problema: la autoconciencia requiere reducir la velocidad. Y reducir la velocidad es difícil en un mundo que recompensa la velocidad, la distracción y la producción constante. La mayoría de nosotros estamos tan sobreestimulados que ni siquiera nos damos cuenta de lo desconectados que nos hemos vuelto de nuestro propio mundo interior. Nos despertamos y revisamos nuestros teléfonos antes incluso de habernos registrado con nosotros mismos. Ahogamos la incomodidad en el desplazamiento, la comida, el ruido o el trabajo. Confundimos el estar ocupado con el propósito y la reactividad con la pasión. Pero la verdadera autoconciencia nos pide que hagamos una pausa, que nos sentemos en silencio, que escuchemos. Y eso puede ser incómodo, especialmente si no estás acostumbrado a estar a solas con tus pensamientos. Pero la incomodidad no es un peligro, son datos. Te está diciendo que necesita atención. Cuando dejas de adormecerte o de pasar de largo, la incomodidad se convierte en un mapa, no en algo que evitar, sino en algo que explorar. Permíteme contarte una historia. Había una mujer llamada Elena que tenía mucho éxito en el exterior. Inteligente, motivada, constantemente logrando, pero por dentro, se sentía entumecida e inquieta. No importaba cuánto lograra, siempre había este bajo zumbido de insatisfacción. No podía explicarlo, así que siguió presionando, pensando que el siguiente hito lo arreglaría, pero no lo hizo. Un día, después de otro logro que se sintió vacío, se derrumbó, se tomó un descanso, se desconectó y comenzó a escribir un diario. Al principio fue incómodo, no sabía qué escribir, pero a medida que continuaba, algo se abrió, comenzó a notar cosas, la forma en que se apresuraba a través de sus días sin respirar, como su autoestima estaba enredada en la productividad, como no se había preguntado realmente qué quería en años. Comenzó a ver el costo de su desconexión, y esa conciencia lo cambió todo, no de una vez, pero plantó una semilla, comenzó a elegir de manera diferente. Ese es el poder de la autoconciencia. No garantiza una transformación instantánea, pero rompe el hechizo, interrumpe el piloto automático y vuelve a poner el volante en tus manos. Crea una brecha entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde la elección se vuelve posible, y en ese espacio, te conviertes de nuevo en el autor, no solo en el actor. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto: la autoconciencia no se trata solo de la reflexión interna, también se trata de la retroalimentación externa. Todos tenemos puntos ciegos, formas en que nos presentamos que no podemos ver porque estamos demasiado cerca de ellas. Por eso, la autoconciencia también requiere humildad. Significa estar dispuesto a preguntar: ¿cómo me experimentan los demás? No para buscar validación, sino para ganar perspectiva. Significa aprender a separar tu intención de tu impacto. Puedes pensar que estás siendo honesto, pero otros te experimentan como duro. Puedes pensar que estás ayudando, pero otros se sienten controlados. Eso no te hace malo, te hace humano. Pero hasta que no te abras a la retroalimentación, seguirás repitiendo los mismos patrones, pensando que te están malinterpretando, cuando en realidad solo estás siendo inconsciente. La autoconciencia también implica honestidad emocional. A la mayoría de nosotros se nos ha condicionado a suprimir o ignorar ciertas emociones, especialmente las llamadas negativas: ira, celos, culpa, tristeza. Estas son emociones que se nos enseña a evitar o esconder, pero las emociones no están
mal. Son mensajeros, son energía que se mueve a través del cuerpo tratando de decirte algo. Cuando las niegas o las pasas por alto, pierdes el acceso a información crítica. Por ejemplo, la ira a menudo señala un límite que se ha cruzado. Los celos pueden revelar un deseo que no has reconocido. La culpa podría señalar un valor que has violado, o uno que nunca fue tuyo para empezar. La autoconciencia significa sentir curiosidad por estas emociones en lugar de avergonzarlas. Significa preguntar, ¿qué está tratando de enseñarme este sentimiento? En lugar de apresurarse a deshacerse de él. Y cuando haces eso, las emociones se convierten en aliadas, no en enemigas, te guían de vuelta a tu verdad. Ahora, desarrollar la autoconciencia no es un evento único, es una práctica, y como cualquier práctica, requiere consistencia. Empieza poco a poco, crea momentos en tu día en los que hagas una pausa y te registres. Cuando te sientas provocado, pregunta, ¿qué estoy sintiendo realmente? Cuando estés reaccionando, pregunta, ¿qué parte de mí se siente amenazada en este momento? Cuando estés evitando algo, pregunta, ¿a qué tengo miedo de enfrentarme? Estas preguntas no necesitan respuestas perfectas, solo necesitan ser honestas, y con el tiempo, esas respuestas revelarán patrones. Patrones con los que puedes trabajar, cambiar o liberar. Escribir un diario, la atención plena, el trabajo somático, la terapia. Estas son herramientas que pueden apoyarte, pero la herramienta más poderosa de todas es la voluntad. La voluntad de mirar, de sentir, de cuestionar, de escuchar. Quiero que recuerdes algo vital. La autoconciencia no es autocrítica. No se trata de castigarte por lo que encuentras. Se trata de encontrarte a ti mismo con compasión, porque no tienes defectos, tienes capas, no estás roto, te estás convirtiendo. Las cosas que estás descubriendo sobre ti mismo fueron una vez estrategias de supervivencia. Te sirvieron, incluso si ya no lo hacen. La autoconciencia te permite agradecerles por su servicio y luego elegir nuevas estrategias que sirvan a la persona en la que te estás convirtiendo. No se trata de arreglarte, se trata de conocerte, y cuanto más te conoces, más alineada se vuelve tu vida, no porque se vuelva más fácil, sino porque se vuelve real. Capítulo 4. Inteligencia emocional y equilibrio interior. El lenguaje del alma que nunca te enseñaron a hablar. Seamos honestos. A la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó a sentir. Se nos enseñó a tener éxito, a complacer, a reprimir, a sonreír a través de la incomodidad y a disculparnos por las lágrimas. Se nos recompensó por la compostura y se nos castigó por reaccionar de forma exagerada. Aprendimos que ser emocional significaba ser débil, irracional o demasiado. Así que nos volvimos buenos para escondernos. Guardamos nuestros sentimientos, los etiquetamos como inconvenientes y nos entrenamos para adormecernos, seguir adelante y fingir. Pero aquí está la verdad que nadie nos dijo. Las emociones no son el enemigo, son mensajeros. Son las señales más puras de nuestro mundo interior, que nos guían hacia lo que importa, lo que duele, lo que necesita curación y lo que merece ser honrado. La inteligencia emocional no se trata de volverse insensible, se trata de volverse emocionalmente fluido, de aprender a entender, regular y expresar tu mundo interior, de una manera que sirva a tu crecimiento en lugar de sabotearlo. Verás, las emociones no son problemas que hay que resolver, son señales que hay que reconocer. Así como el dolor físico te permite saber que algo en tu cuerpo necesita atención, el malestar emocional señala que algo dentro necesita cuidado. Pero si te criaste en un entorno donde las emociones eran ignoradas, desestimadas o utilizadas como armas, es probable que hayas desarrollado mecanismos de afrontamiento poco saludables. Tal vez te convertiste en el pacificador, reprimiendo tus sentimientos para evitar conflictos.
Tal vez te volviste hiperindependiente, creyendo que nadie podía manejar tu verdad. Tal vez convertiste tu ira hacia adentro y la llamaste vergüenza, o adormeciste tu tristeza y la llamaste fuerza. Estas adaptaciones te ayudaron a sobrevivir, pero también te desconectaron de ti mismo. La inteligencia emocional te invita a reconectar, no solo intelectualmente, sino somáticamente, espiritualmente y relacionalmente. Te pide que te sientes con lo que sientes sin juzgar y que permitas que te enseñe en lugar de aterrorizarte. Pero primero, aclaremos qué significa realmente la inteligencia emocional. Popularizada por el psicólogo Daniel Goleman, la inteligencia emocional, a menudo llamada coeficiente emocional, se refiere a la capacidad de reconocer, comprender, gestionar e influir en las emociones, tanto las propias como las de los demás. A diferencia del sí, que mide la capacidad cognitiva, el se mide la habilidad emocional. Incluye la autoconciencia, saber lo que sientes, la autorregulación, gestionar tus respuestas emocionales, la motivación, usar las emociones para impulsar, en lugar de bloquear el progreso, la empatía, reconocer las emociones en los demás y las habilidades sociales, navegar las relaciones con conciencia emocional. Las personas con un alto C no son emocionalmente perfectas, son emocionalmente presentes, no reprimen ni explotan, procesan, hacen una pausa, responden en lugar de reaccionar. Y esa capacidad crea un efecto dominó en cada área de la vida, desde cómo lideras y amas hasta cómo crías a tus hijos, te asocias y persigues tus metas. Hablemos de la supresión emocional por un momento, porque la mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto les cuesta. Cuando ignoras crónicamente tus emociones, no solo pierdes el contacto con tu mundo interior, pierdes tu capacidad de conexión, creatividad y claridad. Las emociones no desaparecen cuando las reprimes, mutan. La ira reprimida se convierte en amargura. La tristeza no sentida se convierte en entumecimiento. El miedo ignorado se convierte en ansiedad. Estas emociones reprimidas se acumulan como presión en una botella y eventualmente encuentran su salida a través del estrés crónico, la irritabilidad, el agotamiento, la depresión o el autosabotaje. Piensa en ello. ¿Cuántas veces le has gritado a alguien por algo pequeño, solo para darte cuenta más tarde de que no se trataba de ellos en absoluto? Eso no es un defecto de personalidad, es una acumulación emocional. Y es común, porque a la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó a sentir para sanar. La inteligencia emocional es la práctica de liberar esa presión antes de que explote, de atender a tu mundo interior antes de que se convierta en un caos exterior. Una herramienta poderosa para desarrollar la inteligencia emocional es la práctica de nombrar tus emociones con precisión. Esto puede sonar simple, pero es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar. La neurociencia muestra que cuando nombramos lo que sentimos, siento agobio, siento decepción, me siento indigno, reducimos la carga emocional y aumentamos nuestra capacidad para procesarla. ¿Por qué? Porque el lenguaje activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento y la reflexión. Esto crea una distancia entre tú y la emoción, permitiéndote interactuar con ella en lugar de ser consumido por ella. Desafortunadamente, la mayoría de la gente tiene un vocabulario emocional limitado, que generalmente se reduce a un puñado de palabras como enfadado, triste, bien o estresado. Pero las emociones tienen matices. Ampliar tu vocabulario emocional es como pasar del blanco y negro al color. Te permite entender mejor lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie, y esa comprensión se convierte en la puerta de entrada a la curación. Permíteme contarte la historia de Julián. Durante la mayor parte de su vida, se describió a sí mismo como enfadado. Decía cosas como,
tengo mal genio o simplemente exploto a veces. Pero a través de la terapia y de escribir un diario, comenzó a profundizar. Se dio cuenta de que debajo de la ira había una mezcla de traición, dolor y miedo, sentimientos que había estado cargando desde la infancia. Cuando su padre se fue y nadie le explicó por qué, la ira se había convertido en una máscara, protegiéndolo de las emociones más vulnerables que había debajo. Pero una vez que nombró esas verdades más profundas, algo cambió. Dejó de reaccionar y comenzó a reflexionar. Aprendió a decir, me siento abandonado o me siento irrespetado, y de repente, sus relaciones mejoraron, no porque la ira desapareciera, sino porque finalmente entendió de dónde venía. Esto es inteligencia emocional en acción. Es el coraje de mirar debajo de la superficie y decir la verdad de lo que encuentras. Otro pilar de la inteligencia emocional es la regulación, no la supresión, sino la respuesta intencional. La regulación emocional no significa que nunca te sientas provocado, significa que sabes cómo responder cuando lo estás. Es la capacidad de hacer una pausa entre el impulso y la acción, de respirar a través del impulso de atacar o cerrarse, de reconocer cuando tu sistema nervioso está activado y ofrecerle cuidado en lugar de caos. Esto requiere autoconciencia, sí, pero también práctica. Técnicas como la respiración profunda, los ejercicios de anclaje o simplemente tomar una pausa consciente antes de responder pueden cambiar drásticamente tu experiencia emocional. No se trata de ser estoico o distante, se trata de convertirte en la calma dentro de tu propia tormenta, de aprender a calmar tu estado interno para no causar un daño innecesario externamente. Y luego está la empatía, a menudo mal entendida, como simplemente ser amable o comprensivo. La verdadera empatía es la capacidad de sentir con alguien, de ponerse en su experiencia emocional sin perder tu centro. No se trata de arreglar o rescatar, se trata de ser testigo. La empatía nos conecta, desarma la defensa y construye confianza. Pero aquí está la clave. No puedes ofrecer una empatía genuina a los demás si no la has practicado contigo mismo. Por eso, la autocompasión está en el núcleo de la inteligencia emocional. Cuando aprendes a dar espacio a tus propias emociones, sin juzgarlas, cuando puedes decir, está bien que me sienta así, construyes la resiliencia interna necesaria para hacer lo mismo por los demás. Dejas de proyectar tu dolor y comienzas a compartir tu presencia. No olvidemos el papel del equilibrio interior. Si bien la inteligencia emocional te ayuda a navegar los altibajos, el equilibrio interior te ayuda a mantenerte anclado en medio de ellos. El equilibrio interior no se trata de no ser afectado, se trata de estar centrado. Es la estabilidad emocional que proviene de saber cómo volver a ti mismo cuando la vida te desvía del rumbo. Lo cultivas a través de rituales de autoconexión, meditación, escribir un diario, caminar en la naturaleza, ejercicios de respiración o simplemente tomar un tiempo intencional para desconectar y registrarte. Estas prácticas no hacen que las emociones desaparezcan, crean un contenedor para ellas, y en ese contenedor, aprendes a sentir profundamente sin perderte. Antes de cerrar esta parte del capítulo, quiero dejarte con algo práctico. Durante los próximos días, conviértete en un observador amable de tu mundo emocional, no en un juez, no en un reparador, solo en un testigo. Cuando surja una emoción fuerte, haz una pausa, nómbrala, pregúntale qué necesita, reflexiona sobre de dónde podría venir, rastrea cómo se manifiesta en tu cuerpo, y nota cómo, cuando dejas de luchar contra tus emociones, a menudo se suavizan. Las emociones son como olas, suben, alcanzan su punto máximo y bajan. No tienes que ser arrastrado por ellas, puedes aprender a surfearlas con gracia, y cuanto más practiques esto, más emocionalmente inteligente y libre te volverás. Capítulo 5.
sanando heridas del pasado y reescribiendo narrativas internas. Las cicatrices invisibles que aún hablan por ti. Hay heridas que llevamos que nadie puede ver. No sangran, no dejan moratones, no requieren suturas ni yesos, pero duelen en silencio, escondidas bajo capas de sonrisas y responsabilidades, entretejidas en la tela de nuestros comportamientos, nuestras creencias y nuestras reacciones. Estas son las heridas emocionales de nuestro pasado, momentos en que fuimos abandonados, malinterpretados, invalidados, no amados, descuidados, traicionados o rotos por alguien en quien confiábamos, y aunque el tiempo pueda pasar, estas heridas a menudo no desaparecen, en cambio, se calcifican en narrativas, historias que comenzamos a contarnos a nosotros mismos sobre quiénes somos, qué merecemos y cómo funciona el mundo. Historias como, no soy suficiente, el amor hay que ganárselo, la gente siempre se va, si muestro quién soy realmente, seré rechazado. Estas historias nunca fueron ciertas para empezar, pero cuando se repiten suficientes veces, se convierten en evangelio en la arquitectura de nuestra identidad. Este capítulo trata de desenredar suavemente esas historias. Se trata de enfrentar el pasado, no para revivirlo, sino para liberar su control sobre el presente, porque hasta que no sanemos lo que nos hirió, seguiremos entregando nuestras vidas a las mismas cosas que nos rompieron. La verdad es que la mayoría de nosotros estamos atormentados por viejos guiones que no escribimos, pero que memorizamos de corazón. Nos los entregaron en la infancia, forjados en momentos en que nuestro sistema nervioso registró un patrón. Cuando lloro, nadie viene. Cuando expreso una necesidad, es demasiado. Cuando intento brillar, me hacen sentir pequeño. Nuestros yos más jóvenes no estaban equipados para racionalizar estos momentos. Estaban diseñados para sobrevivirlos. Así que desarrollamos estrategias adaptativas para mantenernos a salvo. Nos convertimos en perfeccionistas para ganar aprobación, en complacientes para evitar el rechazo, en superdotados para sentirnos dignos o en emocionalmente insensibles para evitar el dolor. Y estas adaptaciones funcionaron durante un tiempo, nos ayudaron a superar la tormenta, pero ahora, como adultos, esas mismas estrategias pueden ser las mismas cosas que nos frenan. Sanar significa aprender a ver la diferencia, significa mirar nuestros patrones con compasión en lugar de juicio, significa preguntar, ¿dónde aprendí esto y todavía me sirve? Seamos claros, sanar no se trata de culpar a tus padres o de revivir el trauma, se trata de entender. Se trata de conectar los puntos entre quién eras, qué experimentaste y en quién te has convertido. Se trata de crear un espacio entre la herida y el mundo para que ya no actúes desde el dolor inconscientemente, porque el dolor no sanado no se queda en silencio, encuentra su camino en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra autoconversación. Se manifiesta como defensa, evitación, ansiedad, sobreanálisis, culpa crónica o autosabotaje. Y la parte más desgarradora, a menudo pensamos que estas son solo partes de nuestra personalidad, cuando en realidad son mecanismos de afrontamiento forjados en el dolor. La buena noticia es que lo que se aprendió se puede desaprender. Y eso es lo que este capítulo está aquí para ayudarte a hacer. Para comenzar este trabajo, debes comenzar con la seguridad. Tu cuerpo no soltará el dolor a menos que se sienta lo suficientemente seguro para hacerlo. Eso significa crear un entorno, interna y externamente, donde no te sientas constantemente provocado o abrumado. La curación no ocurre en el caos, ocurre en la quietud, en la lentitud, en la honestidad. Comienza con la voluntad de sentarse con tu yo más joven y decir: estoy aquí ahora, te veo, te creo. Una forma poderosa de iniciar esta conexión es a través del trabajo con el niño interior. Esto implica visualizar o dialogar con tu yo más joven,
la versión de ti que sintió el dolor por primera vez. No necesitas recordar cada detalle, solo necesitas sentir. Imagina a ese niño sentado a tu lado. ¿Qué necesita escuchar? ¿Qué se le negó? ¿Cómo puedes ofrecer eso ahora? Esta práctica puede traer emociones profundas, y eso está bien. Déjalas venir. No te estás desmoronando, estás dejando ir lo que nunca debiste cargar por tanto tiempo. Otro aspecto esencial de sanar heridas pasadas es identificar las creencias limitantes que crearon. Este paso requiere una honestidad radical. ¿Qué crees sobre ti mismo que te mantiene pequeño o estancado? Quizás sea la creencia de que no eres querible, indigno o incapaz. Estas creencias no son hechos, son interpretaciones, basadas en experiencias pasadas. Pero si no se desafían, moldean tu futuro como si fueran la verdad. Comienza a escribirlas, literalmente, nómbralas. Luego pregunta, ¿dónde aprendí esto por primera vez? ¿Y esta creencia es objetivamente cierta? A menudo descubrirás que estas creencias fueron conclusiones extraídas en la infancia basadas en momentos en que el comportamiento de otra persona te hizo sentir inadecuado. La ironía es que nunca se trató de ti, se trató de ellos, de sus limitaciones, de su incapacidad para amarte o verte. Sin embargo, lo interiorizaste. Sanar te invita a devolver esa creencia. No es tuya, puedes reescribir la historia, y ese es el poder del trabajo narrativo. Nuestras mentes son máquinas de hacer significado. Cuando sucede algo doloroso, instintivamente tratamos de explicarlo, pero sin un marco emocional maduro, las historias que elaboramos suelen ser duras, en blanco y negro y profundamente autocríticas. Reescribir estas narrativas no significa mentirnos a nosotros mismos. Significa ofrecer nuevas interpretaciones que sean más amables, más sabias y compasivas. En lugar de fui abandonado porque no soy digno, decimos fui abandonado porque ellos eran incapaces de estar presentes y yo merecía algo mejor. En lugar de fracasé porque no soy lo suficientemente bueno, decimos tropecé porque estoy creciendo y cada fracaso es una lección. Este proceso de reautoriza no es un desvío espiritual, es una recuperación espiritual. Recuperas la pluma, dejas de permitir que el viejo dolor escriba tu identidad presente. Permíteme presentarte a Ava. Creció con una madre crítica que la comparaba constantemente con los demás y nunca elogiaba sus esfuerzos. Durante años, Ava creyó que nada de lo que hacía era suficiente. Persiguió elogios, se agotó en trabajos, se quedó en relaciones donde daba demasiado y recibía poco. En terapia, descubrió que su herida central no era el fracaso, era la invisibilidad. Había pasado toda su vida tratando de ser vista de maneras que su madre nunca permitió. A través de la escritura de un diario y el trabajo somático, Ava comenzó a hablar directamente a esa herida. Escribió cartas a su yo más joven, recordándole que era digna de amor sin tener que rendir. Practicó recibir cumplidos, amabilidad, descanso, sin culpa, y lentamente, su sistema nervioso comenzó a confiar de nuevo en la seguridad. Ava no se convirtió en una persona diferente, simplemente se convirtió más en sí misma, ya no gobernada por el dolor de no ser vista. Sanar también implica el duelo por lo que se perdió, lo que nunca se dio, lo que debería haber sucedido pero no sucedió. Mucha gente evita la curación porque temen el duelo que conlleva, pero el duelo no es el enemigo, es la puerta de entrada, es la forma en que tu cuerpo metaboliza la pérdida y abre espacio para lo nuevo. Llorar, lamentarse, sentir la tristeza, no te hace débil, te hace completo. Hay algo sagrado en lamentar lo que tu yo más joven soportó, y en ese duelo, a menudo, encuentras una extraña especie de paz, porque finalmente alguien lo está reconociendo. Finalmente, alguien está diciendo, eso no estuvo bien.
No te merecías eso, ese alguien eres tú. Es importante mencionar que la curación no es lineal. Puedes sentir que has resuelto algo, solo para que resurja más tarde. Eso no significa que hayas fallado, significa que otra capa está lista para ser presenciada. La curación es cíclica, como pelar una cebolla. Cada capa que liberas te acerca a tu yo central, y con cada ciclo, desarrollas más herramientas, más conciencia, más autoconfianza. Comienzas a reconocer los desencadenantes no como amenazas, sino como invitaciones. Dejas de huir de la incomodidad y comienzas a aprender de ella. Ese es el cambio de sobrevivir a tu pasado a aprender de él. De ser definido por tu dolor a ser refinado a través de él. En esta parte de tu viaje, te animo a que te acerques a ti mismo con una compasión implacable. No estás roto, te estás convirtiendo, no es demasiado tarde, estás justo a tiempo. El dolor que llevas no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de tu humanidad y de tu voluntad de enfrentarlo, de sentirlo, de liberarte de él. Esa es la marca del coraje, no de la debilidad. Nunca estuviste destinado a sanar en aislamiento. Deja que este capítulo sea un compañero en tu camino, una voz suave que te recuerda que no estás solo y que eres más resiliente de lo que crees. Capítulo 6. Reconfigurando hábitos. La psicología detrás del cambio duradero, la verdad sobre por qué luchamos por cambiar y cómo eso no es tu culpa. Todos hemos estado allí. La emoción de un nuevo comienzo, las audaces declaraciones que nos susurramos a nosotros mismos, esta vez será diferente. La dieta, la rutina matutina, el plan de ejercicios, el hábito de escribir un diario, el ritual nocturno de relajación. Nos sumergimos con las mejores intenciones. Planeamos, preparamos, creemos, y luego, la vida sucede. Nos quedamos dormidos, nos saltamos un entrenamiento, pedimos comida para llevar. El diario acumula polvo. Lentamente, casi invisiblemente, nuestro nuevo hábito se disuelve en el ruido de fondo de todos los otros comienzos bien intencionados que no pudimos mantener. Y si eres como la mayoría de la gente, lo que sigue no es solo decepción, es vergüenza. Una voz interior susurra, ¿ves? No puedes ceñirte a nada, siempre lo arruinas. Este crítico interno no solo es cruel, está mal informado, porque aquí está la verdad que no te dicen con suficiente fuerza. Luchar por cambiar tus hábitos no es un defecto de carácter, es biología, es psicología, y una vez que entiendes cómo tu cerebro realmente construye y resiste el cambio, dejas de culparte a ti mismo y comienzas a trabajar contigo mismo. De eso se trata este capítulo, de pelar las capas sobre cómo se forman, se rompen y se transforman los hábitos, no desde un lugar de vergüenza, sino desde un lugar de comprensión, no a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la sabiduría. Comencemos hablando de cómo está programado tu cerebro. En el núcleo de cada hábito, bueno o malo, hay una vía neuronal. Piensa en estas vías como senderos en un bosque. Cuanto más a menudo caminas por un sendero, más claro se vuelve. Tu cerebro, siempre eficiente, prioriza estos caminos bien transitados porque requieren menos energía. Automatiza el comportamiento para ahorrar combustible. Por eso no tienes que pensar en cepillarte los dientes o desbloquear tu teléfono. Ya están programados. El problema esta automatización no distingue entre hábitos útiles y dañinos. Si has repetido algo con la suficiente frecuencia, como desplazarte por las redes sociales cuando estás aburrido, comer bocadillos cuando estás estresado o evitar conversaciones difíciles, tu cerebro archiva eso como predeterminado. Así que incluso cuando quieres cambiar, tu cerebro sigue operando desde su antiguo plano. Eso no es pereza, es un sistema protector que conserva la energía haciendo su trabajo, y si vamos a reconfigurarlo, debemos comenzar honrando su diseño.
no luchando contra él. Uno de los mayores mitos del crecimiento personal es que el cambio proviene de la motivación, que solo necesitas desearlo lo suficiente. Pero la neurociencia dice lo contrario. La motivación es fugaz, está influenciada por el estado de ánimo, el entorno, las hormonas, el sueño, sube y baja. Los hábitos, por otro lado, son impulsados por la consistencia, no por la intensidad. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, lo dice de manera simple: no te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. El cambio real y sostenible proviene de la construcción de un sistema que apoye la nueva identidad que estás tratando de encarnar. No una revisión grandiosa y radical, sino cambios pequeños y consistentes que tu cerebro pueda repetir con la suficiente frecuencia como para arraigarlos. Pero incluso antes de construir nuevos hábitos, tenemos que abordar el porqué detrás de ellos. Muchos de nosotros intentamos adoptar hábitos sin entender la necesidad emocional a la que están vinculados. ¿Por qué quieres despertarte temprano? ¿Por qué quieres dejar de desplazarte por las redes sociales por la noche? ¿Qué estás tratando de sentir realmente? ¿Empoderado? ¿En paz? ¿Amado? ¿Visto? Los hábitos rara vez se tratan del comportamiento. Se tratan del estado emocional que ese comportamiento promete. Si no lo tenemos claro, nos preparamos para perseguir rituales sin satisfacción. Por eso, escribir en un diario por qué quieres cambiar, no solo qué quieres cambiar, es esencial. Cuando aprovechas la verdad emocional, tu cerebro tiene una razón más profunda para mantenerse comprometido. Hablemos también de los desencadenantes, esas señales aparentemente pequeñas que ponen en marcha todo un bucle de comportamiento. Según el científico del comportamiento B.J. Fogg, cada hábito está anclado a un desencadenante, seguido de una acción y luego una recompensa. Comprender tus desencadenantes es crucial porque si no sabes qué activa tus viejos hábitos, no puedes interrumpir el patrón. ¿Es el bajón de las 3 de la tarde lo que lleva al azúcar? ¿La soledad por la noche lo que lleva a las redes sociales? ¿El agobio lo que lleva a la procrastinación? Toma conciencia de esos momentos. No tienes que arreglarlos de inmediato, pero al observarlos con curiosidad, no con juicio, comienzas a reclamar la elección. Ese micromomento entre el desencadenante y la acción es donde vive la transformación. Y aquí es donde la mayoría de los esfuerzos de cambio de hábitos se tuercen. Intentamos cambiar demasiado rápido. Al cerebro no le gustan los cambios drásticos, los percibe como amenazas. Así que cuando revisas tu dieta, tu horario, tu sueño y tu tiempo de pantalla todo a la vez, tu sistema nervioso entra en pánico. Entras en modo de supervivencia, y en modo de supervivencia, el cerebro recurre a la familiaridad, no al crecimiento. Por eso el cambio duradero a menudo parece aburrido. Se construye en incrementos pequeños, casi poco atractivos. Un vaso de agua, un minuto de meditación, una página de un libro. Estos no son actos triviales, son señales de confianza. Cada pequeña victoria le dice a tu cerebro: oye, es seguro probar algo nuevo. Con el tiempo, estos microcambios crean macro resultados. Ahora exploremos la idea del cambio basado en la identidad. Esta es la pieza que falta en la mayoría de los sistemas de hábitos. En lugar de centrarte en lo que quieres hacer, céntrate en quién quieres llegar a ser. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero correr 3 veces por semana, di, me estoy convirtiendo en alguien que valora el movimiento. Este sutil cambio reconfigura tu autoimagen, que es el verdadero motor detrás del comportamiento sostenido. Actuamos en alineación con quienes creemos que somos. Si todavía crees que eres malo para la consistencia, sabotearás subconscientemente cualquier cosa que demuestre lo contrario. Pero si comienzas a recopilar evidencia, pequeñas victorias, esfuerzo constante que apoye una nueva identidad,
Tus hábitos dejan de ser algo que haces y comienzan a convertirse en quien eres. Aquí es donde la autocompasión se vuelve no negociable. Te equivocarás, lo olvidarás, te saltarás días. Eso no es un fracaso, es parte del proceso de reconfiguración. Las viejas vías neuronales todavía están ahí, esperando ser elegidas de nuevo, pero cada vez que regresas, estás fortaleciendo las nuevas. Así es como construyes la resiliencia, no solo los hábitos. Y la resiliencia no se trata de no caer nunca, se trata de cuán suave y rápidamente regresas. Cuanta más compasión te muestres, más seguro se sentirá tu cerebro al probar cosas nuevas. La dureza detiene el progreso, la amabilidad lo acelera. Permíteme contarte sobre Amir. Era un padre de 38 años que luchaba con los atracones nocturnos. Cada mañana juraba ser mejor. Cada noche se encontraba en la cocina, medio consciente, medio avergonzado, comiendo hasta quedar insensible. A través del coaching, Amir se dio cuenta de que este hábito no era sobre la comida, era sobre la comodidad. Era el único momento del día en que sentía que nadie necesitaba nada de él. La comida era su escape. Una vez que nombró eso, todo cambió. No comenzó por cortar la comida, comenzó por agregar comodidad. 10 minutos para sí mismo después del trabajo, una lista de reproducción que lo anclaba, una conversación con su yo más joven a través de un diario. Los atracones no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la necesidad de ellos se disolvió lentamente porque la herida fue vista, no silenciada. De eso se trata la verdadera transformación de hábitos. No de forzarte a una versión mejor, sino de atender suavemente las necesidades no satisfechas detrás de tus comportamientos. Cuando esas necesidades se satisfacen de maneras más saludables, los viejos hábitos comienzan a perder su control. Comienzas a cambiar no solo lo que haces, sino cómo vives. Te conviertes en alguien que escucha a su cuerpo, que respeta sus límites, que crea rituales que nutren en lugar de castigar. Dejas de perseguir el cambio y comienzas a invitarlo. En este capítulo, profundizaremos en la ciencia, los sistemas y el alma de la formación de hábitos. Aprenderás sobre los bucles de dopamina, el apilamiento de hábitos, los sistemas de recompensa y la reconfiguración neuronal. Pero, lo que es más importante, aprenderás a convertirte en tu propio aliado en el proceso, porque no necesitas otra resolución, necesitas una relación contigo mismo que haga que el cambio sea sostenible, una donde el fracaso sea retroalimentación, no final, una donde tu yo futuro no sea una fantasía, sino un amigo al que te encuentras con cada pequeño acto de integridad. No se trata de volverse perfecto, se trata de volverse consistente, y la consistencia nace no solo de la disciplina, sino de la confianza. Confianza en ti mismo, confianza en tu proceso, confianza en que cada vez que te presentas, sin importar cuán pequeño sea el esfuerzo, estás emitiendo un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Esa es la psicología del cambio duradero, y está disponible para ti ahora mismo. Capítulo 7. Maestría emocional y equilibrio interior. El lenguaje del alma que nunca te enseñaron a hablar. Todos somos, todos nosotros, criaturas emocionales, primero, y pensadores racionales después. A pesar de lo que el mundo nos haya hecho creer, las emociones no son debilidades que hay que superar ni ruido que hay que silenciar. Son señales vitales e intrincadas diseñadas para ayudarnos a navegar la vida con significado y profundidad. Cada sentimiento que has tenido, desde la alegría desbordante de una amabilidad inesperada hasta el dolor silencioso de la soledad, es parte de tu brújula interna. Sin embargo, vivimos en un mundo que a menudo nos dice que suprimamos esas señales. No llores, sé fuerte,
Piensa en positivo. Se nos entrena para representar la perfección emocional mientras ignoramos la verdad que pulsa dentro de nosotros. Y en esa supresión, perdemos la conexión con nuestro yo más auténtico. El primer paso para reclamar tu mundo interior es simple pero revolucionario. Deja de intentar controlar tus emociones. Empieza a escucharlas, realmente a escucharlas, porque las emociones, cuando se honran, se convierten en nuestras mejores maestras. Piensa en la última vez que te sentiste abrumado. Tal vez estabas ansioso por una decisión, enojado con alguien cercano o nadando silenciosamente en una tristeza que no podías explicar. En ese momento, ¿hiciste una pausa para preguntar qué estaba tratando de revelar esa emoción? ¿O la reprimiste, te distrajiste, intentaste seguir adelante antes de que el sentimiento tuviera la oportunidad de terminar de hablar? A la mayoría de nosotros se nos enseña a tratar las emociones como obstáculos, cosas que se interponen en el camino de la lógica o la productividad. Pero las emociones no están en el camino, son el camino. Cada emoción contiene información. El miedo a menudo nos dice dónde nos sentimos vulnerables. La ira nos muestra dónde se están violando nuestros límites. La tristeza señala lo que valoramos y podemos haber perdido. La alegría revela lo que realmente importa. Pero para acceder a esa información, tenemos que dejar de etiquetar las emociones como buenas o malas. Ninguna emoción es inherentemente negativa. Es nuestra relación con el sentimiento, nuestra resistencia a él, lo que causa dolor. Capítulo 8. La identidad y las historias que nos contamos. El espejo en la mente. ¿Quién eres realmente? Estás frente a un espejo, no uno físico, sino del tipo que refleja algo mucho más profundo. No tus rasgos, tu edad, tu peinado, sino tu esencia. Te preguntas, ¿quién soy? Y sin pensar demasiado, surge un torrente de pensamientos. No tengo confianza, no soy suficiente, soy un ayudante, soy un fracaso, soy el fuerte, siempre lo arruino todo. Estas no son verdades objetivas, son historias, y cada día vives tu vida no basándote en lo que está sucediendo, sino en lo que crees que está sucediendo. Este capítulo trata sobre esas historias. Se trata de la identidad, no de las etiquetas superficiales como el título del trabajo o el estado civil, sino de las creencias profundamente arraigadas sobre quién eres y de qué eres capaz. Y si alguna vez te has sentido atrapado en un patrón que no puedes romper, un papel del que no puedes escapar o una narrativa que no escribiste conscientemente, aquí es donde comienza tu libertad. Capítulo 9. Agilidad emocional, dominando el flujo de la experiencia interior. Porque la agilidad emocional es más poderosa que el control emocional. Hay una idea común de que las personas que más prosperan son las que se mantienen tranquilas, se elevan por encima de sus emociones, o no dejan que sus sentimientos se interpongan. Lo escuchas de pasada todo el tiempo. No seas tan emocional, tienes que endurecerte, solo piensa en positivo. Pero aquí está la verdad que nadie dice en voz alta. Que te digan que reprimas tus emociones no te hace más fuerte, te hace desconectado, te hace perder el contacto con una profunda brújula interior que fue construida en tu cuerpo por una razón. La agilidad emocional no se trata de evitar las emociones difíciles, no se trata de reprimirlas o de pretender que estás bien cuando te estás desmoronando por dentro. Se trata de aprender a moverte con tus emociones, no en contra de ellas. Capítulo 10. Creando una vida con significado. Definiendo lo que realmente importa. El dolor silencioso. Por más hay un momento extraño que a menudo llega en medio del crecimiento, y no se ve como la mayoría de la gente espera. Has estado haciendo el trabajo, sanando viejas heridas, estableciendo límites, creando hábitos, entrando en el coraje, y según todas las medidas externas, estás mejor que nunca, y, sin embargo,
algo todavía se siente vacío. Te sientas en tu casa recién organizada y pacífica, escribiendo tu lista de gratitud, repitiendo tus afirmaciones, haciendo todo bien, y aún así, un dolor silencioso persiste debajo de la superficie. Es sutil, pero inconfundible, un susurro bajo y persistente. Esto es todo lo que hay. Intentas alejarlo. Te dices a ti mismo que deberías estar feliz. Has llegado tan lejos, pero el dolor permanece, y si eres honesto, no es una señal de que algo haya salido mal. Es una señal de que estás listo para ir más profundo. Ya no buscas solo la supervivencia, buscas el significado, y eso lo cambia todo. Capítulo 11. Convirtiéndote en el autor de tu vida, viviendo desde adentro hacia afuera, despertando del guión. Llega un momento en cada viaje de transformación en el que comenzamos a ver con claridad, y quizás por primera vez, que hemos estado viviendo según un guión que no escribimos. Hemos estado representando líneas que nos entregaron otras personas, padres, maestros, parejas, la sociedad. Algunas de esas líneas estaban destinadas a protegernos, otras estaban arraigadas en el miedo, la vergüenza, el control. Muchas se transmitieron inconscientemente, de generación en generación, y aunque hemos tratado de aprovechar al máximo el papel, de improvisar y adaptarnos, algo nunca encajó del todo. Algo dentro de nosotros siempre se ha sentido un poco fuera de guión, como si hubiéramos nacido para una historia diferente, una que aún no se ha escrito, una que espera nuestra voz, nuestras elecciones, nuestra verdad. Este es el capítulo en el que reclamamos esa autoría, donde comenzamos verdadera y valientemente a escribir una vida que refleje quiénes somos, no quienes nos dijeron que fuéramos. Y no olvides, si este contenido te ha aportado valor, suscríbete a la Biblioteca de la Sabiduría y comparte este audiolibro con alguien que necesite escucharlo.